corazón sea iluminado. Tú quieres que tu corazón sea tocado por el Señor. Dile: aquí está mi corazón, Señor. Es todo tuyo. Yo lo pongo en tus manos. Háblame en este día, Señor. Que tu palabra, que es vida, que tu palabra, que es poder, que tu palabra, que es autoridad, hoy penetre hasta lo más íntimo de mi ser y haga renacer en mí esa criatura que tú quieres que yo sea. Que mi vida, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que en mi vida se realicen tus planes, tus proyectos. Aquí estoy. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Virgencita, Madre de la Iglesia, Madre del Señor y Madre nuestra, hoy queremos saludarte como te saludara el ángel aquel día. Dios te salve, María. Todos: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantamos todas nuestras manos al cielo y decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Y esos soldados del Señor dicen: amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Pues, mis hermanos, me da mucha alegría, es una bendición para mí el poder estar compartiendo hoy con ustedes. He estado todo el día de ayer con las mujeres, ¿verdad? Allá un ambiente bien alegre, unos corazones bien abiertos, una apertura grande a la presencia del Señor. Y no espero lo menos de ustedes, ¿verdad? Ustedes hombres fuertes y valientes, pero con un corazón de niños a los pies del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que ustedes tengan un corazón de niños. Y cada uno de nosotros conocemos nuestra historia, ¿verdad? Sabemos cómo Dios es nuestro creador. Dios, ese ser infinito, ese ser grande y poderoso que crea todo cuanto existe. Dios, nuestro Padre, es el creador de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cuando nosotros contemplamos la naturaleza, cuando contemplamos la criatura de Dios, nos damos cuenta que grande es el Señor en toda su creación. La variedad que hay, ¿verdad? En las cosas más mínimas. Si ustedes, no sé si alguna vez se han detenido a contemplar los árboles, la variedad que hay en los árboles, en la naturaleza, la variedad en las flores, en los pájaros, en el mar, por ejemplo, ¿verdad? La creación de Dios es tan hermosa. Cuando vemos reportajes, ¿a quiénes de ustedes les gusta ver el History Channel? ¿A quiénes les gusta ver? Ahí pasan muchos documentales. Y la otra vez yo estaba viendo un reportaje acerca de las criaturas del mar. Y hay unos animalitos, ¿verdad? Una variedad que uno de pronto, si te lo encuentras por ahí, te quedas hasta asustado porque desconocidos totalmente. Pero estas personas que han podido ir a la profundidad del mar han descubierto muchas criaturas que son poco comunes, y en su creación Dios ha sido grande, ¿verdad? No se ha quedado corto. Y la creación más hermosa de Dios ha sido tú que fuiste creado por la mano bendita de tu Creador. Dios, que no solamente te creó porque es ese ser grande y poderoso, no te creó como el resto de las criaturas, sino que ha inyectado en ti algo diferente, algo superior. Dios te ha llamado a ser creador junto con Él, porque además de ser criatura de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos además de ser criaturas de Dios? Hijos de Dios, ¿verdad? Por medio del bautismo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Entonces, como hijos de Dios, somos superiores al resto de las criaturas. Y dice la Sagrada Escritura que el Señor a sus hijos, a nosotros, al hombre, al ser humano, le dio la autoridad sobre el resto de las criaturas. Dios entonces crea al ser humano a su imagen y semejanza.
Imagínense qué lindo es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios por nosotros, que a través de ese maravilloso plan que Él tiene desde la creación, Dios empezó creando. Dios es el rey de la creación. Y como rey de la creación ha querido incluirte a ti, a que también junto con Él seas creador. Creas nuevas cosas junto con Él. Y ese es el tema que vamos a compartir, que me han pedido los hermanos que comparta con ustedes en esta hermosa mañana, mis hermanos. Se llama Dios te creó para crear. A ver, dígale al hermano que tiene al lado cómo se llama el tema que vamos a estar compartiendo en este momento. Gloria al Señor. Mis hermanos, en esta humanidad que Dios nos ha dado, les decía que Dios ha inyectado en nosotros una porción de su creatividad. Yo no sé si ustedes, ¿hay alguien aquí que le tenga miedo a las inyecciones? ¿A nadie? Por aquí unos valientes que dijeron sí, ¿verdad? La otra vez estaba viendo en el Facebook un video que me causó tanta risa porque ustedes saben que dicen por ahí que lo que no te enteras en el Facebook ¿verdad? Lo que no sabes en el Facebook te lo cuentan, ahí te enteras de todo. Y pues estaba este video de un hombre, pues no era muy jovencito, ya un muchacho adulto, y entonces que le tenía pánico a las inyecciones. Y le iban a poner una inyección, entonces decía, bueno, ¿está listo? Sí, ya está listo, ya estoy listo, decía. Y entonces cuando se le iban a acercar, ¡ay, no! Y entonces daba vuelta y decía, no, y empezaba, bueno, espéreme. Y empezaba a respirar profundo, ¿verdad? Ok, bueno. Está bien, ya estoy listo. Si va a ser solo un momentito, es rápido. Y entonces él le tenía pánico a la aguja. Entonces cuando era más el nerviosismo, entonces estaba listo. Bueno, ya estoy listo. Y de pronto, otra vez, cuando iban a ponerle la inyección, saltaba y decía, ay, no, espéreme. Y así, total que tuve que adelantarle al video porque duró como 10 minutos. A ver en qué paraba, ¿verdad? Estaba yo con la curiosidad. Pues al fin, entonces, dijo, de pronto solo se puso así, vino el enfermero y ¡paz! Ya no esperó más, ¿verdad? Y no, de una vez le puso la inyección y dijo, ¿ya estuvo? Y muchas veces hay personas así que le tienen pánico a las inyecciones, a las agujas, ¿verdad? Y fíjense que cada uno hemos sido inyectados por el Señor con una dosis de creatividad. Pero la inyección de Dios no duele porque es una inyección de amor. Las inyecciones dentro de ese dolorcito que provoca el momento en que insertan la aguja, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues es un momentito nada más, pero van a ayudarte en tu salud, van a ayudarte grandemente. Y entonces Dios nos ha hecho hombres y mujeres de creatividad. Y dentro de esa creatividad, el hombre, dice la historia, ¿verdad? Dice el libro del Génesis, encontramos cómo el hombre destruye el plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con una intención. ¿Cuál es la intención? De que esté con él para siempre. Dios lo crea a su imagen y semejanza, y en la mentalidad de Dios no está que el hombre perezca, ¿verdad? Que el hombre muera, sino que viva para siempre. Entonces viene el ser humano y ¿qué es lo que hace? Daña ese plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué daña el plan de Dios? A través de la desobediencia, ¿verdad? Comete pecado, desobedece al plan de Dios, y entonces por eso entra la muerte, entra la maldición en el mundo. Dios crea entonces ese plan de salvación. Dios que nos creó con amor, entonces no deja que el ser humano parezca, que se quede ahí. Bueno, tomaron su decisión y ahora van a quedarse ahí, van a vivir sus años y van a morir, y va a acabar así la historia del hombre. No, ese Dios que es creador, entonces crea un plan de salvación. Y ese plan de salvación que nosotros encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura, Dios pudo haberlo realizado en un instante. Dios tiene el poder para salvar tu vida. Dios tiene el poder para cambiar tu vida, tu historia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo,
Dios ha querido que nosotros seamos parte de ese plan de salvación. Y en el plan de salvación Dios incluye, Dios llama a ciertas personas para que vaya haciéndose realidad ese plan. Y cada uno de nosotros estamos incluidos dentro de ese plan. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? ¿Cuál es la misión de Dios que el Señor nos ha dado? Es la misión que tiene nuestro Dios, el Creador, cuando nos ha creado, es de llevar al hombre a la vida, de llevar a esa criatura a la presencia de Dios, a alcanzar la vida eterna. Y ahí es donde entra tu participación como hombre, como hijo de Dios, como creador con el Señor, a crear ámbitos, a crear ambiente en donde tú puedas llevar a tu familia, llevar a tus hijos, llevar a la esposa, llevar a aquellos que están a tu alrededor, a aquellos que se mueven en tu ambiente, a esa presencia de Dios, a crear maneras, a crear formas de cómo voy a acercar yo a esta persona que se ha alejado al camino del Señor. ¿Cómo voy a llevar yo a mi esposa que no quiere acercarse a la iglesia al camino del Señor? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos que andan tal vez en vicios, que andan en el mundo y que no quieren escuchar, que no quieren obedecer? ¿Cómo voy a encaminarlos? ¿Cómo voy a conducirlos para que ese plan de Dios, de la vida eterna, de que ellos vivan y tengan una vida de bendición, una vida de abundancia, se haga realidad en mis hijos? Yo soy llamado a crear formas, maneras de cómo conducir, de cómo llevar a todos aquellos que están a mi alrededor al camino del Señor. En la palabra del Señor hay un hombre que el Señor le hizo un llamado, el Señor lo eligió como te ha elegido a ti. Y a través de la Sagrada Escritura nos encontramos con muchos personajes que fueron llamados por el Señor y por medio de los cuales el Señor realizó su plan de salvación. Pero cuando nosotros contemplamos la vida de cada uno de ellos, estos personajes en cierto momento, en cierta etapa de su vida, cometieron errores grandes, errores garrafales que obstruyeron de alguna manera el plan que Dios tenía para su vida, el plan de bendición que tenía para cada uno de ellos y para los que estaban a su alrededor. Entonces, lo que tú haces en tu vida puede ser de bendición no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor. Lo que tú realizas, las decisiones que tú tomas, pueden ser de bendición o de maldición para ti y para los que están a tu alrededor. Y nos encontramos con personajes, por ejemplo, grandes hombres de la Sagrada Escritura, como Moisés. Moisés fue llamado por el Señor para realizar ese plan de salvación, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Moisés fue llamado por el Señor y en medio de su ambiente, Dios lo saca de aquel ambiente del desierto donde él estaba olvidado, donde él se había querido alejar de todo, y entonces de ahí, en ese ambiente, un día que él se atreve a ir más allá. Él estaba acostumbrado a pastorear las ovejas de su suegro. Después de ser el gran Moisés, ¿verdad? El hijo el hijastro, ¿verdad? Adoptivo, digamos, el hijo adoptivo del faraón, ¿verdad? Uno de los grandes mandos en Egipto. Si ustedes conocen la historia, sabrán cómo fue que él salió huyendo de Egipto por haber asesinado a un egipcio para defender a uno de su pueblo, ¿verdad? Él siempre en su corazón se sintió judío, israelí, ¿verdad? Pero él había sido creado como un egipcio. Pero cuando cometió aquel error, entonces se aleja y va a parar en el desierto. Y entonces su vida entra en una rutina. Y todos los días Moisés hacía lo mismo. Iba, pastoreaba las ovejas un rebaño que ni siquiera era de él, sino de su suegro.
Y así estaba, todos los días al mismo lugar, llevaba a las ovejas y regresaba, llevaba a las ovejas y regresaba. Imagínense ustedes por 40 años haciendo lo mismo. Pero dice la Sagrada Escritura que un día él decidió ir más allá. El plan de Dios de creación estaba dentro de él, en su corazón. Y Dios estaba constantemente llamándolo. Y aquel día él escuchó la voz de Dios, ese deseo en su corazón de ir más allá. Y entonces va a la montaña. Allá, y allá se encuentra con Dios, con aquella zarza ardiendo que le habla y le muestra cuál es su misión. Y al principio él tiene miedo, al principio no quiere, al principio él le pone pretextos al Señor, pero escucha la voz de Dios, el mandato del Señor y va. Obedece a Dios. Y entonces Moisés logra que el pueblo de Dios sea liberado de la esclavitud. Y al ser liberado de la esclavitud, cumple con el mandato de Dios y por el desierto van caminando en busca de la tierra prometida. Esa tierra que el Señor les había prometido. Los voy a sacar de la esclavitud para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Y así va Moisés, ese gran siervo de Dios que va creciendo y va creciendo y va haciéndose grande cada vez más a medida que más se acerca a Dios, a medida que más le cree a Dios. Dios lo usa poderosamente. Dios a través de él envía las plagas a Egipto y vemos el poder de Dios, cómo se manifiesta a través de él. Vemos cómo Dios abre las aguas, el mar, ¿verdad? A través de Moisés. Vemos cómo Dios actúa cuando el pueblo tiene hambre en medio del desierto, en medio de la nada. Por la intervención de Moisés, el pueblo puede sobrevivir con alimento, con agua. Y así Dios va utilizando esa presencia, esa persona, ese hijo al que Él llamó. Y así Dios a cada uno de nosotros nos va llamando. Y si nosotros obedecemos el plan de Dios, si nosotros escuchamos esa voz de Dios, también el Señor puede hacer de nosotros grandes instrumentos. También nosotros podemos cooperar en ese plan de creación de Dios, de crear cosas nuevas. Pero ¿qué sucede con Moisés? Moisés duda. Y entonces no puede entrar a la tierra prometida. Aquello por lo que tanto tiempo había añorado, lo que todos esperaban y por lo cual caminaron por tanto tiempo por el desierto, no pudo hacerse realidad en la vida de Moisés por haber dudado. Hombres como el rey David, por ejemplo. David, dice la Biblia, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cometió un gran error. El gran rey David, Jesús dice que es de la descendencia de David, qué honor. Pero ¿cuál fue el error de David? Que le gustaban mucho las muchachas, ¿verdad que sí? Esa era la debilidad de David. Y entonces cometió adulterio y del adulterio lo llevó a las mentiras lo llevaron al asesinato. Y entonces David, por esa razón, no pudo lograr el sueño más grande de su vida, que era construir el templo de Dios. Y así, si nosotros seguimos recorriendo personajes en la Sagrada Escritura, si vamos al Nuevo Testamento, vemos como Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el personaje del cual yo me quisiera enfocar el día de hoy, en el cual Dios logra su plan y junto con Dios Él se vuelve en creador también para la salvación de todo un pueblo, se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 36, versículo 2. ¿Quién trajo su Biblia? Amén, los que trajeron su Biblia, gloria a Dios. Génesis está, ¿dónde está el libro del Génesis? Ahí en medio más o menos. Eso, muy bien, al principio, ¿verdad? Eso es lo que significa Génesis, principio. Capítulo 36, versículos del 2 en adelante, nos encontramos con la historia de este gran siervo de Dios, de este gran instrumento de Dios, que puede ayudarnos su vida, su ejemplo, a seguir esos pasos. Para que cada uno de nosotros, junto con nuestro Dios, también vayamos creando esos canales, seamos esos canales de salvación, seamos esos instrumentos para nuestros hermanos que tanto necesitan de Dios, de su amor, de su presencia. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.
para escuchar la palabra bendita del Señor. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Miren la inocencia de José. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse. Mis hermanos, José, en la Sagrada Escritura, a diferencia de los otros personajes que hemos encontrado, es un hombre que desde niño, él sufrió muchísimo. Desde niño dice este pasaje que él tuvo que soportar la envidia, los celos de sus hermanos. ¿Por qué? Porque su papá lo prefería, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han preferido a un hijo por ser varón? O a la niña por ser la única, ¿sí? Eso afecta mucho en la familia. No tenemos que tener preferencias, amén. Y entonces, pero Dios le había dado este don a José, el don de revelación a través de los sueños. Y él, muy inocente, ¿verdad? Que no guardaba ese rencor en su corazón, compartía los sueños con ellos. Pero a través de esos sueños, Dios estaba mostrándole a José el plan que tenía con él, el plan que iba a realizar a través de él. Entonces, cuando nosotros leemos toda la vida de José, no sé si ustedes la han leído alguna vez, si no la han leído, les recomiendo que la lean toda porque es extensa, el tiempo pasa rápido. Pero José terminó siendo vendido por sus hermanos. Así de grande fue creciendo esa envidia, ese resentimiento en el corazón de sus hermanos que quisieron matarlo. Y entonces lo tiraron en un pozo, pero uno de ellos dijo, no, ¿cómo vamos a matarlo? ¿Cómo vamos a ensuciar nuestras manos? Entonces, mientras lo tenían en el pozo, planeaban qué era lo que iban a hacer con él. Dice que pasaron unos, pues iban de camino, unos etíopes, unos que iban rumbo a Egipto. Y entonces dijeron, bueno, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Imagínense ustedes que sus propios hermanos lo hayan vendido como que era una cosa cualquiera. Pero José, aún en medio de todas esas pruebas, al llegar a Egipto, él no reniega, él no se llena de rencor, sino que ahí, en ese ambiente donde él está, él se vuelve creador. Todo lo que José hace, aún siendo un esclavo, él lo hace con amor, él lo hace con entrega. Y dice que todo lo que José hacía prosperaba. Y de pronto su amo se empieza a dar cuenta que José, todo lo que él hacía, lo hacía bien y prosperaba. Entonces le empieza a dar más cargos y a darle más cargos, hasta que termina él encargado de todas las cosas, de toda la administración de las cosas de su amo. Entonces el único que tenía más autoridad después de él era su amo. Luego, otra trampa
El enemigo nunca duerme, ¿verdad? El enemigo quiso destruir el plan de Dios en la vida de José a través de sus hermanos. Pero José se mantuvo con una mente positiva, siempre cerca de Dios, siempre clamando a Dios. En ningún momento en la Sagrada Escritura, en la vida de José, nosotros vemos que él haya renegado. No vemos a José triste, siempre con una mente positiva, con una mente llena de amor hacia Dios, orando a Dios, clamando a Yahvé en todo momento. Y eran momentos duros, difíciles. Llegó otra trampa del enemigo. La esposa de su amo, Putifar, dice que se enamoró de él y entonces empezó a querer seducirlo y a querer que se acostara con ella. Pero él amaba a Dios profundamente. Para José, Dios era primero. Dios estaba por encima de todo y él no quería hacer nada que ofendiera a Dios. Y entonces la rechazaba y la rechazaba hasta que esta mujer lo acusa injustamente y él va a parar a la cárcel. En la cárcel injustamente. ¿Cuántos hoy en día están en la cárcel injustamente? Y están llenos de odio, llenos de rencor, llenos de amargura. ¡Qué injusticia lo que me ha pasado! Y se vuelven víctimas. Y la actitud de José fue totalmente diferente. Él estaba siempre alegre, con una actitud positiva. Y ahí en la cárcel empieza a crear un ambiente de bendición. Ahí en la cárcel empieza a ganarse el corazón de todos y termina siendo el jefe de los carceleros. Y ahí, estando en la cárcel, Dios lo utiliza para interpretar el sueño de uno de los coperos del rey. Y cuando el copero del rey es liberado, un día el rey tiene un sueño, el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Y aquel hombre en la cárcel que había recibido la interpretación de su sueño de parte de José, entonces dice que se recuerda y va al faraón y le dice: allá en la cárcel hay un hombre que interpretó mi sueño, él tal vez puede ayudarte. Y es así como José llega al palacio, ahí con el faraón, interpreta el sueño, Dios le revela aquel sueño. Y entonces le presenta al faraón un plan. Ese plan edificado por José, creado por José, por la inspiración de Dios, es lo que salva al mundo que iba a pasar por una gran crisis. Iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de crisis. Y ese plan que presenta José es lo que salva. Y es así entonces como Dios levanta a José, como Dios realiza su plan de salvación a la humanidad a través de José. Qué lindo es Dios, que en medio de circunstancias duras, en medio de circunstancias difíciles muchas veces que nosotros pasamos, Dios siempre está presente. Hermano, hermano, yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando en este momento. Puede ser un momento difícil en tu vida. Puedes haber pasado por muchas situaciones que vienes cargando en tu pasado. Pero recuerda esto, todo lo que Dios permite es para bien de los que ama. Y aquello que tú has tenido que afrontar en tu vida o quizá estés afrontando en este momento, créelo con todo tu corazón que de eso Dios va a hacer algo grande. Convierte eso en algo positivo para tu vida. Que este momento que quizás estás viviendo ahora o que hayas vivido en el pasado no te lastime, no te hiera, no te lleve a renegar, no te lleve a apartarte de Dios, sino que al contrario te acerques más a Él, te lleve a dar gloria a Dios y te lleve a ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Dios quiere que tú creas con Él. Has sido creado para crear. En la Sagrada Escritura, nosotros vemos tantos ejemplos, pero también en nuestra iglesia, nosotros podemos decir, bueno, estos hombres que existieron hace tanto tiempo, Dios se movía con ese poder tan grande en medio de ellos, cosa que quizá ya no vemos en la actualidad, pero en la actualidad nosotros tenemos la vida de los santos en la iglesia. Les compartí ayer a las mujeres quién era San Agustín. ¿Cuántos de ustedes saben quién era San Agustín? San Agustín, un hombre que Dios usó poderosamente, que ha sido una gran inspiración para la iglesia.
un gran santo de la iglesia. Sin embargo, no todo el tiempo fue santo. A diferencia de José, San Agustín fue un hombre perdido, fue un prostituto, fue un hombre de lo peor. Fue un hombre de lo peor, pecador, pagano, que atacó a la iglesia. Pero miren qué lindo cuando en medio de esa vida tan difícil que él llevaba por las oraciones de su madre, él llega a convertirse. Y cómo él se da cuenta de lo hermoso que es conocer a Dios, de lo hermoso, de lo delicioso que es caminar en la presencia del Señor. Y cuando él se da cuenta, él tiene unos escritos muy hermosos. Y uno de sus escritos dice, está en su libro Confesiones, y dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Cuando él empieza a hacer un análisis de su vida después de haber encontrado a Dios, él dice: tarde te amé. Él empieza a añorar ese tiempo perdido, ese tiempo que había utilizado para el mundo, para el pecado, ese tiempo en que él se había convertido en un instrumento del enemigo. Ahora él lo añoraba y dice: ¿cuánto tiempo perdí? Yo te buscaba en la criatura. Yo me enamoré de las cosas que tú creaste, me enamoré de la mujer, pero tú, Señor amado, estabas dentro de mí. Yo buscaba llenar mis vacíos. Yo buscaba llenar aquello que necesitaba mi corazón en las cosas de afuera. Sin embargo, tú eres el único que ha podido llenar mi corazón. Oh, hermano, tu corazón estará vacío. Estará vacío si no se lo abres al Señor. El hombre siempre tendrá ese anhelo grande en su corazón de ser feliz, de ser triunfador, de crear nuevas cosas, porque así fuiste creado, para crear. Pero si tú no te acercas a Dios, si tú no te dejas tocar y moldear por el Señor, entonces siempre vas a sentir ese vacío en tu corazón. Siempre vas a sentir soledad. Siempre vas a querer buscar y buscar y buscar. ¿Cuántos no buscan llenar su vacío en los vicios, en las mujeres, en el pecado, en el mundo? Pero terminan al siguiente día, después del pecado, después de haber ofendido a Dios. ¿Cómo te sientes? El vacío sigue estando ahí, te sientes peor. Cuando se refugian en el alcohol, en las drogas, ¿cómo se sienten cuando pasa el efecto? Vacíos, infelices, tristes. Solamente Dios puede llenar nuestro corazón. Nuestro corazón no estará satisfecho hasta que no se lo abramos a Él. Y así como San Agustín pudo cambiar toda la historia, así como San Agustín, después de ser un destructor de la iglesia, empezó a edificar y a edificar y a edificar, a crear esos documentos, esos escritos tan hermosos que hoy son inspiración para la iglesia, para la humanidad. Así tú también puedes cambiar tu historia, así tú también puedes empezar a edificar, así tú también puedes ser un instrumento creador en las manos de Dios. Abre tu corazón al Señor. No tengas miedo de abrir tu corazón al Señor, decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy. No tengas miedo. Muchas veces por la manera en que nosotros hemos sido creados, llevamos en nuestro corazón esos sentimientos de machismo que nos llevan a cerrarnos. Y ese cerrarte al exterior, al mundo exterior, se extiende más allá. Te cierras a la obra de Dios. Pero Dios quiere que tú te abras. Para que Dios pueda actuar en tu corazón, necesitas abrirte y decirle: Señor, aquí estoy. Me abandono en tus brazos. Ya no quiero seguir con esta vida. No quiero ser la misma persona. Yo quiero, Señor, participar en ese plan de salvación que tú has creado. Yo quiero, Señor, que tu obra se realice en mi vida. Yo quiero, Señor, ser
lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero verme como tú me ves, no como un ser mediocre, no como un hombre a medias. Quiero verme como tú me ves, como un valiente guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser ese soldado, Señor, que va a la batalla. Ese soldado valiente que no solamente se muestra valiente para esconder esa debilidad que lleva dentro, sino que valiente por dentro y valiente por fuera. Valiente cuando muestro el amor, valiente cuando muestro el camino a mis hermanos, valiente cuando yo voy y digo, tomo la autoridad que tú me has dado como cabeza de mi hogar y dirijo, conduzco a mi esposa hacia ti, hacia tu presencia. Valiente cuando yo educo a mis hijos con amor, con autoridad que viene de ti. Valiente cuando soy capaz de dar el ejemplo y de ser testimonio y decir, hijos, no pueden tomar alcohol porque es dañino para ustedes. ¿Por qué se los digo? Mírenme a mí, yo no lo hago. Pero ¿de qué sirve decir, hijo, no lo hagas si tú lo estás haciendo? Hijo, respeta a tu madre, y tal vez tú le gritas y la lastimas, la ofendes todo el tiempo. Hijo, ve a la iglesia, busca a Dios. ¿Quieres tener un hijo de éxito? Un hijo que sea feliz, un hijo que busque a Dios. Sé tú un hombre de éxito, sé tú un hombre feliz, sé tú un hombre que busca a Dios. Crea, hermano. Ahí donde crees que se ha acabado la esperanza, ahí donde crees que no se puede más, con ese amigo que se ha perdido, con ese amigo que anda en el mundo, tú tienes la capacidad. Dios ha inyectado en ti esta capacidad creativa para regresar a tu familia, para regresar a tus amigos, para regresar a tus hijos, a tu esposa, a ese camino, para que el plan de Dios se haga realidad en su vida.